Momento de su vida fue subordinado a Ramón Castilla. ¿Qué aprendió Andrés Avelino Cáceres, referente del segundo militarismo, de Ramón Castilla, referente del primero militarismo? Cáceres fue admirador de Ramón Castilla, y sea esta ocasión para hablar de este gran presidente y militar peruano, ¿no? Ramón Castilla es, bueno, así como Cáceres representó un principio ordenador y de cohesión para el Perú el año 86, 85, 86 después de la Guerra Civil, de la misma manera Castilla representó en su momento un principio de orden y renacimiento del Perú luego de las guerras de independencia y luego de esas terribles décadas de desorden que siguieron a la independencia. A mediados del siglo XIX, Castilla comienza a levantar al Perú. Es verdad que fue una época que comenzó a aparecer la riqueza del guano, que fue muy importante, ¿no? Pero sería injusto decir Castilla fue bueno porque tuvo el guano. No, definitivamente el guano ayudó de manera capital, pero también influyó esta personalidad de Castilla que institucionalizó mucho al Perú. Los presupuestos del Perú comenzaron a hacerse en la época de Castilla. En la época de Castilla fue creado el servicio diplomático, por ejemplo, ¿no? Tal como lo conocemos ahora, digamos, con embajadas, consulados. Castilla también incursionó en el ámbito social. Su nombre está asociado al tema de la libertad de los esclavos. O sea, era un personaje que al margen, obviamente, hay que ver lo que era la política peruana entonces, al margen de los problemas que pudo tener, de las acusaciones que se le pueden hacer, digamos, por meterse en esta vida de alianzas y de partidos y de ideologías, yo creo que nadie podía librarse de esa época. En general, el balance, haciendo sumas y restas, es que el Perú fue un país respetado, un país que no solamente comenzó a ordenarse internamente, haciendo uso de esta riqueza del guano, sino que comenzó a tener un prestigio internacional, porque se erigió como paladín dentro de los estados latinoamericanos en la defensa de Hispanoamérica contra las agresiones y amenazas que sufría el continente que provenían de Europa, que provenían digamos, de países desarrollados en general, y que todavía tenían pues la idea de influir o de atacar o de valerse de América. En ese sentido, Castilla es un defensor de la defensa, un propulsor de la defensa continental, de la dignidad de América hispana contra la prepotencia que muchas veces las potencias de la época mostraban. ¿Qué significó el enfrentamiento de Andrés Avelino Cáceres con otro héroe de la guerra, Miguel Iglesias? Eso es otra pregunta crucial, ¿no? Iglesias fue como Pétain, para hacer una comparación con la Segunda Guerra Mundial. Iglesias venía a ser un héroe en la batalla de Chorrillos, combatió también, su hijo murió en la batalla, era un líder pirolista, militar pirolista, un hacendado pirolista que actuó como militar porque no era militar de carrera, que combatió, como digo, muy heroicamente la defensa de Lima. Cuando digamos, ocurre ya la campaña de la Sierra, Iglesias da el paso de decir, hay que hacer la paz. Hay que hacer la paz. Esto ocurre el año 82. Esto es obviamente atacado frontalmente por Cáceres, por el gobierno de la época, el del general Montero, el contraalmirante Montero, y Iglesias se erige como el que quiere hacer la paz a toda costa, digamos, como el que quiere, digamos, entregar Tarapacá y no seguir combatiendo. Cáceres representa la opción de seguir combatiendo, ¿no? Entonces, desde ese momento se generó, pues, obviamente una distancia feroz entre ambos. Pero yo pienso que hay que contextualizar, ¿no? Cáceres organizó una gran resistencia en el centro porque no hay que olvidar que el centro tenía medios, recursos y una sociedad más apta para esta defensa. El norte del Perú era más desorganizado. Iglesias
tuvo incluso una victoria contra los chilenos en San Pablo, pero él sintió que no podía organizar una defensa allá y que lo único que iba a conseguir con la resistencia era originar represalias a parte de los chilenos, ¿no? Entonces, eran dos puntos de vista. Hay digamos, que entender en los contextos. En el contexto cajamarquino del norte del Perú, Iglesias se evaluó de que la resistencia ya no se podía seguir. Cáceres, en cambio, decía, sí se puede seguir. Cuando Cáceres es derrotado en Huamachuco, evidentemente los bonos de Iglesias subieron enormemente. Muchos peruanos que eran partidarios de continuar la lucha, ven esta terrible derrota, la última que se produjo, y deciden finalmente apoyar a Iglesias diciendo, bueno, tenía razón, ya es momento ya se luchó mucho, ya hasta el límite de las posibilidades del Perú, es el momento de hacer la paz. La opción de Iglesias levantó sus bonos, como se dice. Esto ocurre en agosto, septiembre, hasta diciembre de 1883. Y en ese tiempo, en diciembre de 83, Iglesias le ofrece a Cáceres sumarse a la paz, porque Iglesias se firmó la paz con los chilenos por el Tratado de Ancón en octubre. En diciembre, repito, le ofrece a Cáceres que acepte esta paz y Cáceres se niega. Hay una célebre carta en la que él se niega y le dice, yo no puedo, digamos, atentar contra el heroísmo y la gloria de pisotear tantas cenizas augustas de héroes que han luchado por la resistencia, dice, ¿no? Y se niega y comienza un estado, digamos, de enfrentamiento, primero manteniendo posiciones y finalmente en agosto del siguiente año 84, cuando parten los chilenos, estalla la guerra civil entre ambos, que va a durar desde agosto del 84 hasta diciembre del 85, en que Cáceres vence a Iglesias y entra a Lima. Muchas gracias.